La región Caribe y la región amazónica. ¿Seguro? Pacífica. La conquista de América. Región La, andina, la región pacífica, conquista. región orinoquia. Señores, creo que están todavía desactualizados. La clase pasada vimos fue ya la conquista de América, que es lo que están viendo en su pantalla. Les sugiero pues repasar la clase anterior, está colgada, si la desean ver. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que alcanzamos a ver rápidamente y continuamos avanzando hasta pues ya esperemos hoy finalizarlo. Bueno, entonces iniciando, vamos a agrandar esto para que se vea más, un poco más grande, listo. Em, Resulta que pues habíamos ondeado sobre el tema de la conquista de América, que obviamente fue pues auspiciada por la corona española. Habíamos dicho que al principio se trataba de buscar una ruta alterna para llegar a Asia, en el caso de India, China, todo eso lo que conocemos del continente asiático. Y ellos creían que pues obviamente hacia el otro lado iba a ser una ruta mucho más corta y también mucho más barata, por lo que para llegar a Asia tenían que las potencias en ese entonces pagar demasiados tributos para poder llegar y comercializar. Entonces, habíamos dicho que ellos en vez de seguir su ruta mercantil, o sea, para poder vender sus productos a esta parte del mundo, pues ellos generalmente tomaban esta ruta. Pero entonces, la idea de Colón era que pues se podía llegar a ese mismo punto aquí, pero yendo por el otro lado. Entonces, él les propuso eso a los reyes de España y España, pues, curiosa a saber si podía encontrar una ruta alterna, pues decidió patrocinarle el, el viaje a Colón. Aquí tenemos una imagen de lo que era en ese entonces España. Pues, digamos, España no era un país como tal, sino que se dividía en reinos. Entonces, el más grande y el que pues patrocinó el viaje de Colón, pues era Castilla, que en este entonces era el reino más grande de lo que conocemos como España. Y pues él partió aquí de este puerto de Cádiz. Esta ciudad todavía existe. Bueno, es una ciudad y también un puerto. Y es lo que conecta con África. Todavía existe. Y entonces los reyes dijeron a Colón, bueno, usted puede hacer su viaje, nosotros le pagamos lo que necesite, pero si usted descubre algo o lo que encuentre en ese viaje, porque en ese entonces era desconocido, no se sabía, incluso habían leyendas de que en esa parte del mundo habían monstruos marinos y pues, mejor dicho, todas las leyendas del mar que había. Y pues le dijeron, usted encuentra algo allá y eso ya es de España, no va a ser de usted, sino de España. Lo único que le va a pertenecer es el crédito de haber encontrado esa ruta, ¿listo? Entonces, es lo que denominamos las capitulaciones de Santa Fe, que era una especie de contrato que le dieron a Colón para poder encontrar una ruta alterna a la India. ¿Listo? Hasta ahí creo que todo es claro, ¿sí? Sí, señor. Resulta, Sí, señor. resulta que en el año 1492, importante esa fecha, 1492, lo que fueron tres barcos que patrocinó el Reino de España, la Niña, la Pinta y la Santa María, pues obviamente eran los barcos que usó Cristóbal Colón para navegar a través del mar. Acuérdense, no por el lado de siempre, sino por el lado donde se desconocía que había. Y pues acordémonos que ellos pensaban que solo había mar, que no había otro continente ahí, sino que era Y solo mar lo que se que, recorría. profe, sí, bueno, recuerdo que eran los barcos no tan apreciados en ese país. Exacto, o sea, pues Esos eran los barcos más importantes, profe. los reyes de España, aunque pues creían en la buena intención de Colón, pues ellos dijeron, no le vamos a dar lo mejor que tenemos porque la verdad pensamos que usted se va a perder por allá, o sea, no va a volver o lo va a devorar alguna bestia marina o va a morir de hambre o bueno, etcétera, etcétera.
Y lo mismo con con los guardias, con Los los de la... los hombres que acompañaban la tripulación que acompañaba a Colón, pues tampoco eran guardias así del reino, sino eran más que todo personas que buscaban como un poco de aventura y la verdad, como habíamos dicho, pues personas que querían arriesgarse y no les importaba si tenía éxito o no el viaje, porque pues la idea era, también les llamaba la atención de que si encontraban algo, muy seguramente habría riqueza ahí, ya sea oro, plata, joyas, cosas que los hiciera ricos. Entonces, pasó ese año, pasó ese año, y en ese entonces, pues, a diferencia de lo que hoy tenemos, que hay máquinas con motores de gasolina, los barcos hoy en día, pues, se demoran mucho menos en sus travesías porque acuérdense que en esta época la travesía se hacía por velas, o sea, el viento era el que movía estos barcos y pues todo dependía si el mar tenía tormenta, si había bueno, si había tiempos de frío, bueno, etcétera, etcétera. Resulta, resulta que fue una travesía de casi 2 meses en donde Cristóbal Colón con sus 3 naves no encontraban nada, no habían encontrado todavía tierra, seguían todavía en mar abierto y ya habían transcurrido 2 meses después de haber hecho ese viaje, o sea, después de haber partido de la costa de Cádiz, en el reino de Castilla, y ya los hombres estaban con hambre, se habían acabado las provisiones, el agua. Recordémonos que cada barco pues cargaba su provisión de agua dulce, porque todo esto es agua salada, esto no se puede beber, el agua salada no se puede beber. Y entonces, ya cuando ya iban a colgar a Pregunta, Colón, cuando ya la profe, ¿qué tripulación pasó? iba a colgar a Colón porque lo iban a matar, porque al principio le decían, bueno, usted nos trajo acá y nos prometió algo y no han pasado ya 2 meses y no hay nada. Entonces fue cuando, preciso en ese momento, se toparon, no se sabe todavía con qué isla, pero se toparon con las islas del Caribe, las que encontramos más grandes por acá, como Cuba, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, todas esas islas del Caribe. No se sabe exactamente en cuál de ellas se toparon, pero el caso fue que llegaron a una isla de estas, se toparon con una isla de esas, perdón. Entonces, imagínense qué pasó. ¿Una guerra? No, Creo que no ataca. ¿el qué? Una guerra. No, adivinen, o sea, ustedes, véanse ustedes, están en un barco, llevan 2 meses en el barco y su tripulación ya lo están que los matan porque les había prometido usted viajar y encontrar tierras nuevas o encontrar riquezas y todavía no había. Y de repente se topan con una isla. ¿Ustedes qué piensan? Profe, ¿cuál es México? ¿Qué es eso? ¿Qué se quedaron con las islas? Bien, resulta que al encontrarse con una de estas islas, volviendo aquí al tema de la ruta mercantil, acuérdense que, ya les doy el espacio de pregunta, acuérdense que cuando salieron de España, bueno, de lo que se conoce como España, ellos querían encontrar una ruta alterna para llegar aquí, ¿no? A la India, que era donde se podía vender todas las mercancías. Al encontrarse, al encontrarse justo acá, con alguna de estas islas, ellos pensaron, ellos pensaron que habían llegado a la India. O sea, al llegar acá, ellos habían pensado que habían llegado a la India, o sea, a la India oriental. Y resulta que por eso, desde un principio aquí se le denominó como las Indias Occidentales, porque pensaron que habían encontrado la India. Lo que no se habían dado cuenta era que habían encontrado todo un continente. Esto solamente las islas que encontramos en el Caribe, pero no se habían dado cuenta de que había sido un continente entero el que habían descubierto. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay preguntas? Ajá. ¿Qué se dice? ¿Y por qué todo lo que ¿Seguros?
Profe, una pregunta. Bueno, dame un segundo. Matías, cuadra tu cámara, por favor. Joseph, ahora sí. Cristóbal Colón, ¿en qué barco iba? Bueno, ahí sí me corchas porque pues hay varias historias, hay diferentes como, como versiones, pero, pero pues yo creía que iba en la Santa María, pero no se sabe. Igual pues fueron tres barcos que, que iban ahí a la par, o sea, ninguno llegó después, ni otro llegó a los 2 días, no, iban a la par, o sea, llegaron los tres barcos al tiempo. Y obviamente llegaron a una de estas islas que todavía no se sabe a ciencia cierta a cuál llegó. Se dice que llegó pues a lo que hoy se conoce como lo que se conoce como Profe, una República Dominicana. preguntita, ¿le puedo responder la pregunta a Joseph? República Dominicana, Le- más o menos ahí. Juan Manuel, señor. ¿Le puedo responder la pregunta a Joseph, que se quedó con la duda del barco? Bueno, Él iba en la Santa María, en la Santa María. entonces ahí está la respuesta. Em, entonces, se dice que llegó más que todo a esto lo que se conoce como República Dominicana. ¿Quién tiene por allá el micrófono activado, muchachos? Mantengan el micrófono apagado. Gracias, porque pues escuchas todo el ruido y se pierde la voz. Em, entonces, en el año 1492, como nos dice pues la historia, llegó Cristóbal Colón con sus tres barcos. Aquí hay uno, acá hay otro, acá hay otro. A una de estas islas del Caribe. Se dice que más probablemente fue en República Dominicana. Otros dicen que llegó a la parte de estas islas, lo que se considera como Bahamas. Otros dicen que lo que hoy se conoce como Cuba. Pero pues, en fin, llegó a una de esas islas y pues lo primero que creyeron era que habían llegado a la India, o sea, que habían encontrado una ruta alterna a la India para poder comercializar. Entonces, adivinen cómo descubrieron que no habían llegado a la India. ¿Por las tribus indígenas? Profe, Muy bien, por muy bien. ¿Listo? Eh, ¿Quién es José? Perdón. ¿Nadie? Creo que alguien se acaba de colar en la reunión. Bueno, ahí lo retiré, por favor. Por favor, no compartan los links. Ustedes saben que eso es personal y solamente para nosotros. ¿Listo? Sí, señor. ¿Quién iba a preguntar algo? Disculpen. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Bueno. Bien, No, señor. como por allá dijeron, obviamente encontraron muchas diferencias que habían y que no concordaban con lo que se escribía o lo que se conocía de la India. Resulta que pues en principio vieron animales que antes nunca se habían visto, como por ejemplo la guacamaya, em, bueno, por infinidad de animales que solamente encontramos acá en Sudamérica. Y ellos dijeron, bueno, pero aquí qué es, aquí no es la India. Y pues lo que por ahí dijeron también, encontraron tribus indígenas que obviamente tampoco estaban descritas en algún libro de navegación de la India para llegar a esa parte del mundo. Cristóbal Colón llegó a la conclusión de que obviamente había descubierto un nuevo continente. Un nuevo continente. ¿Listo? Obviamente, él sabía que pues esto ya le pertenecía a España porque él patrocinó toda la expedición. Y obviamente los hombres que habían visto eso también, al darse cuenta de que habían llegado a un nuevo continente, pues obviamente llegaron enceguecidos por buscar riqueza.
porque muy posiblemente iban a encontrar oro, iban a encontrar plata, iban a encontrar diamantes, iban a encontrar piedras preciosas, y obviamente eso era muy valioso para los europeos. Pero para las tribus que aquí habitaban, los indígenas que aquí habitaban, pues no era muy enriquecedor eso, era parte de su cultura. Otro dato curioso es que también viene de ahí indio, el término indio. De las Indias, como lo denominaron Indias occidentales, de ahí viene el término indio, el habitante de la India occidental, indio. De ahí viene el término indio, indígena. ¿Listo? ¿Hay preguntas, inquietudes hasta ahí? No, señor. No, Bueno, señor. sí. Los indios, porque algunas personas también siguen haciendo cosas de los indios y es que yo he visto en algunas personas que algunas pueden que se vistan como los indios y hacen las cosas que los indios antes hacían. Porque Bueno, el término real es indígena, ¿listo? Indio es un término discriminatorio, racista, que se trae desde ahí para denominar personas que tienen diferente cosmogonía de cultura, o sea, diferente visión del mundo. Entonces el término real es indígena, ¿vale? Para expresarte acerca de una población que tiene diferente cultura a nosotros. Em, en realidad, pues muchas de esas culturas todavía existen en nuestro continente. Son descendientes directos de estas culturas que estaban mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón. Entonces, muchas de esas personas todavía conservan las tradiciones de esos pueblos para poder preservar la memoria de esos pobladores que estaban mucho antes de la llegada de los españoles, inclusive mucho antes. Un dato curioso, los indígenas al ver que llegaron estas personas, obviamente diferente modo de vestir, diferente modo de hablar, con diferentes como expresiones, ellos los consideraron dioses. Entonces, para ellos eran dioses que habían llegado ya a la tierra, o sea, que habían llegado ya a su territorio para brindarles sabiduría, bueno, apoyo, todo eso, porque en parte esos pueblos no sabían ni siquiera que había otra parte del mundo, ¿listo? Inclusive, muchos de estos pueblos le hacían cambios a los españoles, digamos, cambiaban un espejo, lo que conocemos como espejo, lo cambiaban por vasijas y vasijas de oro, porque para ellos era algo nuevo ver su rostro, ellos nunca habían visto su rostro y un espejo pues hacía eso, ¿no? Entonces es un choque cultural fuerte y eso es lo que va a marcar todo el tema de la conquista de España, porque obviamente va a haber una superioridad tanto económica, social y también armamentista, porque los españoles ya tenían desarrollado armamento diferente a lo que estaban manejando los indígenas en ese entonces. Entonces, de ahí se parte. ¿Hasta ahí claro? sí, señor. Bueno. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, aquí tenemos una recreación de ese evento. Esto esto es una recreación de la, del descubrimiento de la parte de los españoles. Obviamente, siempre presente con el tema de la religión. Acordémonos que España era absolutamente católico, era extremadamente católico. Entonces, fue tanto así que cuando llegó Cristóbal Colón, pues dijo, este se declara este territorio lo declaramos propiedad de Dios, entonces les daba como la facultad de poder hacer lo que quisieran en ese territorio, porque pues era nuevo para ellos. Aquí vemos pues el choque cultural, los españoles pues entablando como una conversación con los conquistadores. Acuérdense que ellos los veían como dioses, por eso vemos como una sumisión en torno pues a lo que cuando llegaron los consideraban dioses, eh, porque pues nunca se había visto. Para ellos nunca se había visto y tampoco para los españoles nunca habían visto tribus así de indígenas y que muchas de esas tribus eran ya muy avanzadas. O sea, tenían ya imperios grandísimos de riqueza, ejército, etcétera, etcétera. La conquista no fue un tema de que durara 1 o 2 años, duró muchos años la conquista, porque muchos de estos pueblos indígenas les dieron pelea a los españoles antes de que los exterminaran prácticamente.
¿Listo? Entonces, ese fue el primer encuentro que hubo entre Europa y lo que hoy conocemos como América del Sur, Suramérica. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Bueno, No, señor. creo que ya vamos a finalizar. Bien, después de varios viajes, Colón no solamente hizo ese viaje, porque él una vez encontró eso, se devolvió a lo que hoy se conoce como España. Le dijo a los reyes, le dijo, miren, no encontré una ruta a la India, pero encontré un continente entero, encontré tierras nuevas. Y ahí podemos sacar, como vieron que los indígenas manejaban oro, plata, joyas, ellos dijeron, aquí va a haber gran parte de la riqueza que España necesita, porque en ese entonces Europa era una zona de muchas guerras y pues obviamente de muchos problemas económicos. Cuando España, cuando España descubre que hay este continente en otro lado del mundo, obviamente envía más expediciones a esta parte para poder ser exploradas y posteriormente ser explotadas a lo que pues diera su potencial. Entonces lo que está en rojo va a ser todo el territorio que abarcó España durante la conquista y posteriormente la colonia. Entonces, si se dan cuenta, era un territorio grandísimo, grandísimo. Y por eso, casualmente, los países que están dentro de esta franja roja hablan español, casualmente. ¿Por qué Brasil no habla español? Porque Brasil fue explorado por portugueses, por el Reino de Portugal. Entonces, por eso Brasil habla portugués, porque ellos fue Profe, descubiertos por Portugal, el Reino de Portugal. Señora, profe, una pregunta. ¿sí? ¿Y los dioses que conquistaron a Brasil, cuáles son? ¿Los qué? Los dioses ¿qué? Que poseyeron a Brasil. O sea, que los tuvieron. Pues en realidad no hablamos de dioses porque, o sea, los indígenas los veían como dioses, pero porque nunca habían visto algo así. Además, ellos veían en sus leyendas siempre personajes que vendrían acorazados, que tendrían armas que nunca se han visto, que tendrían un lenguaje propio. Y pues cuando llegaron estos europeos, pues ellos los vieron como esos dioses que siempre estaban como prometidos a llegar. Inclusive, el caballo pues no es aquí suramericano, el caballo es europeo. Cuando ellos vieron los españoles sobre los caballos, pensaban que era toda una especie el caballo con el hombre, o sea, no había diferencia. Ellos pensaron que era un hombre con cuerpo de caballo. Entonces era algo muy confuso para ellos porque pues es algo que nunca habían visto. Em, ¿Por qué Brasil no habla español ni fue colonizado por españoles? Porque el Brasil fue explorado por los portugueses. Digamos, por acá está el Reino de España, por acá está Portugal, y Portugal fue descubierto en toda la costa. Portugal descubrió fue toda la costa occidental de Sudamérica. Por eso las principales ciudades de Brasil están en la costa. Río de Janeiro, bueno, etcétera, etcétera. Otros se preguntarán por qué el norte no lo exploraron. Porque pues para ellos en el norte no había nada. Lo que hoy se conoce como Canadá y Estados Unidos, ellos pensaron que no había riquezas porque pues les atrajo bastante fue el clima tropical que había en toda esta zona. El norte fue explorado por franceses y por posteriormente los ingleses. Por eso en Estados Unidos se habla inglés, porque fueron explorados por Inglaterra. Entonces, por eso hablamos de que Estados Unidos habla inglés, también Canadá, y partes de Estados Unidos se hablaba francés, porque pues también fue explorado por franceses. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Sí, señor. Señor, Señor, profe. sí, señor. ¿Hay preguntas en torno a esto? No, No, señor. señor. No, señor. No, señor. Listo. Ya para finalizar y la siguiente clase hacemos una pequeña actividad en torno a esto.
¿Por qué decidieron llamarlo América? ¿Por qué se llama América? Resulta que en Europa había un navegante que pues se me fue el nombre. Américo, aquí está, Américo Vespucio, aquí está, Américo Vespucio. Él pues fue un navegante que introdujo varias rutas también para llegar, también para ir navegando hacia el Nuevo Mundo, porque por eso se llama el Nuevo Mundo, porque se descubrió hace poco. Entonces, el 11 de mayo de 1499, unos años después de ya haber descubierto el Nuevo Mundo, según los escritos que hizo este hombre, este navegante, Américo Vespucio, pues desde ahí empezó ya a llamarse América el continente. ¿Listo? Por eso se llama América del Norte, América del Sur, por este sujeto. ¿Listo? ¿Hay preguntas en torno a esto? No, señor. Bueno, entonces, muchachos, la siguiente clase vamos a hacer una actividad en torno a esto para ya empezar a ondear un poco más sobre el tema de la conquista. Es un tema muy interesante. Sí, en YouTube pueden encontrar una infinidad de videos acerca de la historia. Pueden traer esos datos y compartirlos con nosotros. También en Internet pueden encontrar cualquier infinidad de datos sobre esto. Cualquier pregunta o algo, pues la siguiente clase la solucionamos o si hay algún aporte de alguno de ustedes. Bueno. Bueno.